liderazgo, con los servidores. Traje algunos libros más porque ayer se habían vendido algunos y traje los libros de guerra espiritual, algunos más. Lo que es la guerra espiritual personal, que estuve hablando un poco ayer. Y traje un libro que se titula La Iglesia regresando al diseño original, y donde hablo de los ministerios, de los oficios, de las unciones y funciones de cada ministerio establecido por Jesús en Efesios 4:11. Así que es un libro para aquellos que realmente sienten que tienen un llamado a ministerio para poderlo ejercer. Ese libro le va a ayudar y le va a bendecir. Y también tengo el otro libro que escribí, fue el primer libro que escribí, que se titula Sanidad Interior o Nueva Criatura, y cuento un poco mi testimonio y la experiencia vivida en ese testimonio, porque fui liberado de 20 años de adicciones a la droga y sanado de SIDA en la época que no había realmente medicamento. Ahora la gente vive con eso, tomando sus medicamentos. En la década del 80 no existían los medicamentos todavía, estaban experimentando a ver qué podían hacer, y muchos amigos míos se murieron. Y soy músico. En esa época teníamos una banda de rock and roll y ahora tengo otra banda de rock and roll, pero estamos todos redimidos. Antes era secularmente hablando y bueno, droga, inyectar cocaína, todo eso produjo cambiar el intercambio de jeringas, todo eso produjo el contagio del virus. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí y me interné en el centro de rehabilitación donde me convertí, en la iglesia que me convertí, una iglesia de liberación, de poder, de milagros. Y en el término de 9 meses el Señor hizo un milagro sobrenatural en mi vida y me liberó, me salió un demonio terrible de mi cuerpo. Tuve una experiencia muy fuerte en un tiempo de ayuno y oración, hablando en lenguas, había recibido el bautismo del Espíritu Santo y caminando por el centro de rehabilitación y orando, salió algo de mi cuerpo muy feo. Y escuché la voz del Espíritu Santo donde me dijo: Ricardo, fuiste sanado. Y eso fue hace muchos años. Tenía 33 años. Y Dios me dejó como líder del centro, fuimos al hospital, hicimos los chequeos, salió no reactivo. El médico no entendía nada. Cuando le dije Jesús me sanó, y me dijo: ustedes están todos locos, los evangélicos, y lo convencí que me hiciera el análisis. Y demoraba un mes en aquel entonces hacer el análisis más o menos. Y cuando llegó el análisis salió no reactivo. El médico no entendía nada realmente y yo sí entendía. ¿Por qué? Por la experiencia que tuve con el Señor. Cuando vos tenés una experiencia con Cristo, no hay ningún cuento que el diablo te pueda meter, porque el poder de Dios supera todas las expectativas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen que algo va a suceder en esta mañana aquí? Dele un aplauso al Rey en el nombre de Jesús. ¡Gloria! Y quiero compartirte, precisamente hablarte de fe. La fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura lo dice, y a veces la gente lucha por obtener fe. ¿Cuántos luchan por obtener fe? Levanten la mano los que están luchando por obtener fe. No luche más, porque la fe es un don de Dios. Y cuando baja ese don de fe, entonces se activan las cosas sobrenaturales. Fuimos llamados a vivir en una dimensión sobrenatural como creyentes. Naturalmente vive cualquiera, pero sobrenaturalmente tenemos el privilegio, a través de Jesucristo y la obra de Cristo, de poder vivir por la fe sobrenaturalmente y que no nos afecte realmente en las emociones, en la voluntad
y en la mente las cosas que el enemigo planea para nuestra vida. Porque el Señor nos puso por un nivel superior, precisamente, tenemos un espíritu superior, no para creernos más que los que no lo tienen, pero sí tenemos un espíritu superior que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y eso marca la diferencia. Por eso que nuestro único deseo, nuestro único anhelo es ser llenos del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que Él lo da y lo da sin medida. O sea que necesitamos cada día esa renovación y ese fluir del Espíritu por la palabra para que podamos cumplir el propósito y el destino profético para nuestra vida como fuimos llamados a vivirla, como gente de fe. Y no somos una comunidad religiosa en un pueblo, somos una comunidad profética. Cuando Adán perdió el lenguaje en el huerto, a causa del pecado, lo que perdió fue la capacidad profética. Pero cuando Cristo murió y resucitó, Él recuperó la capacidad profética para que nosotros vivamos en esa dimensión, porque conforme a lo que hablamos somos artífices de nuestro propio destino. Lo que yo hablo es hacia donde yo voy a ir. Entonces necesito esa renovación que nos enseña el apóstol Pablo de la mente diariamente para poder llegar a tener la mente de Cristo, porque ese es el propósito. El propósito no es que nosotros entremos en una religión ni nos congreguemos en una iglesia para que nos vaya mejor la vida, como todos pensamos cuando llegamos al camino del Señor. Voy a ver si Cristo hace algo conmigo, a ver si me mejora la vida, me mejora el matrimonio, me mejora la finanza, me mejora la salud. Y eso es parte, pero no es el propósito real. El propósito real es que nos acerquemos a ser lo más parecido a Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es el propósito del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Por eso que necesitamos ser renovados constantemente en nuestra mente, y la fe necesita ser renovada diariamente. Por eso que la fe, necesitamos un ejercicio de fe. Y quiero hablarte en esta mañana sobre los niveles y las etapas de la fe. Por eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 17. Y quiero hablarte de la madurez para vivir por fe. Hay diferentes niveles de fe, y eso es lo que vamos a ver un poco en esta mañana. Capítulo 1 de Romanos, versos 17, 16 y 17. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, diga conmigo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Madurez para vivir por fe. Para desarrollar esa madurez para vivir por fe, el punto número 1 es solucionar conflictos internos. Hay un choque muchas veces de ideas, de argumentos que tenemos en nuestra mente, de improntas que hemos recibido, muchas veces de la religión, del legalismo. Entonces hay que solucionar esos conflictos interiores para que el desarrollo de la fe vaya fluyendo en nuestra vida. Tu salvación y mi salvación es parte de un milagro, pero tu madurez en la fe es parte de un proceso. O sea que no podemos abortarlo ese proceso. Necesitamos entrar y correr en ese proceso para llegar a la madurez de la fe y ser en la fe. O sea, no hay madurez sin renovación, ni maduro que no lo siga necesitando. Acá vamos diariamente madurando en la fe, dándole ejercicio a esa fe. Y
Hay un dicho que dice, sé joven una sola vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. Amén. ¿Conoce gente inmadura? ¿Grandotes inmaduros? Yo sé que acá no hay ninguno, pero ¿conoce gente? Decir, ¿cómo puede pensar así? ¿Cómo puede ser así? Gente inmadura, o sea que, y poder ser joven y poder ser maduro. Es una experiencia. Entonces, un hombre maduro es aquel que funciona o vive de acuerdo a lo que cree y lo que entiende. La fe tiene que ser comprendida. Fíjense en qué importante esto. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces hay algunos niveles de fe. Cuando todos llegamos al camino del Señor, llegamos con un desarrollo, una medida de fe, dice la palabra, y empezamos a desarrollar esa medida que la primer parte de la fe, por decir así, es la fe que obtiene cosas. Llego a la iglesia porque quiero ser sano. Yo llegué a la iglesia porque no quería irme al infierno. No pensé nunca que Dios me iba a sanar. Pero yo tuve la convicción de que con la vida que yo llevaba me iba directo al infierno sin pasaporte. Entonces llegué con esa convicción y yo le pedí a Dios que no me vaya al infierno, por favor que me salve. Y Dios no solo me salvó, sino que me sanó. Y no solo me salvó y me sanó, sino que me dio un propósito. Y no solo me dio un propósito, sino que me dio un ministerio. Y hace 34 años que le sirvo al Señor en todo tipo y en toda condición. ¿Por qué? Porque entendí de qué se trata el Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Si no entendemos de qué se trata el Evangelio, solamente nos vamos a quedar en la fe que obtiene cosas. En la fe que obtiene cosas materiales, o la fe que obtiene cosas en cuanto a familia, en cuanto a matrimonio, en cuanto a trabajo, en cuanto a economía. Entonces nos quedamos en esa fe que es el primer nivel de fe. La fe que obtiene cosas. Hay gente que vive toda su vida cristiana en ese nivel de fe. Y ahora yo necesito esto, Señor, dame la fe para obtener lo otro, Señor, ayúdame con esto. Y en esa fe se van quedando. Pero hay más que ese primer nivel. Y pasamos de esa fe que obtiene cosas a esa fe que entiende los principios de la fe y que camina conforme a eso, que ya no se preocupa por las cosas cotidianas del primer nivel de fe, sino que va por más porque comprende que necesita renovar su mente para poder entrar en el propósito de Dios, porque no podemos servir a Dios con una mente no renovada, porque van a haber conflictos y choques de ideas y va a haber siempre resistencia a la voluntad divina. Entonces necesitamos entender de que Dios necesita una mente renovada para poder pasar a través nuestro y poder hacer su obra. Y esa es la segunda etapa de la fe. Por eso que no podés funcionar con Dios con una mente no renovada. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice que el justo solo creerá, sino por fe, sino vivirá con convicciones firmes que le permitan vivir por lo que cree y por fe. Entonces, cuando tenés la segunda etapa, que entras a desarrollar la segunda etapa, estás libre de las cosas que te rodean, a pesar de que puedan ser una crisis, una prueba o una situación adversa fuerte. El nivel de fe que ya entraste te permite no desenfocarte, sino entender el nivel de la fe en la cual estás y sabes que Dios va a estar interviniendo en tu vida y todo lo que Él permita que llegue a tu vida va a ser para procesarlo, para bendecir a otros a través de un quebrantamiento. En las áreas donde más sos quebrantado, más podés servir a Dios porque vas a tener autoridad en la palabra y en el fluir del Espíritu porque vos pasaste por ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si no pasás por ahí no podés servir. Los de oído
Por eso que en los centros de rehabilitación una persona que nunca se drogó puede tener buenas intenciones y puede tener amor por la gente que está en esta situación, pero nunca va a entender en la dimensión que se mueve un adicto. Pero si vos pasaste por ahí, entonces vas a saber cuando te están manipulando, cuando te están mintiendo, cuando te quieren meter un verso, como decimos en Argentina. Entonces lo vas a discernir rápidamente y vas a poder batallar para ayudarlo. Entonces en las áreas donde somos quebrantados es donde más podemos servir, y eso también tiene que ver con la fe. La fe no solamente la fe que obtiene cosas y que te mejore la vida del Señor, pero el entender la fe y el proceso de la fe, inclusive en el quebrantamiento, es donde podemos subir a una dimensión diferente. Por eso que en las áreas, en mi vida personal, en las áreas que fui quebrantado, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, hace que con el correr del tiempo Dios pueda operar en esa dimensión. Y yo ya ni recuerdo la cantidad de gente sanada en todos estos años de ministerio. Y gente que orás y ni te das cuenta lo que sucedió y que nunca te vas a enterar. Y otra que te enterás a los 5 años de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque en el área de quebrantamiento, yo sé que hoy, en esta mañana, algunos de ustedes van a ser sanados. Lo sé. Porque la palabra es la palabra. Y si la palabra es enviada para liberación y sanidad, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando vos sabés, no te cabe ninguna mentira. Amén. Entonces, esta segunda etapa de fe, nos es necesaria la madurez que nos hace vivir por fe. Y esa madurez resulta de la combinación entre lo que creo y lo que comprendo. Esta es la segunda etapa. ¿Cuántos están recibiendo lo que estoy hablando? Y para alcanzar una vida de fe necesito madurar. Y para madurar necesito solucionar conflictos interiores. Por eso que lo que hace la palabra revelada en nuestra vida, precisamente la palabra revelada de Dios, cuando se te revela la palabra en tu vida, lo primero que se manifiesta es la mente. Porque la mente está improntada mal. Está improntada en religión, en legalismo, en las cosas del mundo, en las culturas, en toda esa cosa, ¿no es cierto? En las discriminaciones. Entonces, cuando la palabra es revelada en nuestra vida, hay algo que rompe. Por eso Pablo habla de la renovación del espíritu de la mente. Y necesito entrar en esa dimensión por la palabra que me va a activar en esa segunda etapa de fe que me va a llevar a madurez. Entonces, fíjense que necesitamos solucionar conflictos interiores. Yo me doy cuenta, yo ya no tengo los conflictos interiores que tenía cuando comencé en el camino. El Señor fue haciendo cosas, rompiendo fortalezas. Fortalezas religiosas, mundanas. Porque la palabra hace el proceso. Por eso necesito la palabra. No solo estudiarla, sino que se me revele Cristo, que es la palabra, se me revele en mi vida. Entonces, para poder renovar mi mente y llegar a la mente de Cristo, y así dejar de ser un niño en la fe, sino un maduro en la fe. Por eso que cuando nuestras convicciones no son firmes o seguras, es porque los pensamientos sufren un choque, que se oponen entre sí, y esto se denomina conflicto interior. ¿Cuántos tienen conflicto interno? ¿Creo o no creo? ¿Será que lo que está diciendo este tipo es verdad o no es verdad? La mente se mete ahí, ¿no? La incredulidad, la estima, la identidad. Todos esos conflictos interiores que tenemos los seres humanos, lo único que nos puede bendecir y nos puede llevar al propósito de Dios es renovar la mente por la palabra. Por eso es necesario que te metas en la palabra, que aproveches todas las cosas que hace la iglesia
para renovar tu mente a través de la palabra. Amén. Para abrirnos paso a la madurez que nos permita así vivir una vida de fe, necesitamos inevitablemente transitar un camino difícil, donde muchos conflictos interiores deben tener una respuesta. Por eso que el hombre viejo, hay un problema, por eso Pablo habla de la renovación de la mente. Porque Adán parece que está muerto, porque de vez en cuando saca la mano y dice, acá estoy, ¿verdad? Entonces, por eso que hay un tema que yo quiero tocarlo acá y me voy a meter en problemas seguramente, que es con el tema de la sanidad interior. La sanidad interior no existe. O sos nueva criatura o no. Yo no puedo sanar al hombre que Cristo destinó a muerte, que es el hombre viejo. No lo puedo resucitar y quererlo sanar, porque la palabra no dice eso. Dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. O sea que yo puedo estar 30 años en una iglesia y voy a seguir con problemas y conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque no renové mi mente. Pero cuando yo renuevo mi mente, el hombre nuevo, la nueva criatura, entonces comienza a desarrollarse y entonces el hombre viejo mengua hasta que ¡fuck! Ese es el propósito del Evangelio. No lo puedo resucitar y quererlo sanar. No puedo decirle al Espíritu Santo, sana la parte emocional de esta persona, porque me dice, yo no lo puedo hacer eso, porque el Adán que está ahí adentro fue destinado a muerte. Y todo lo que huela a Adán en tu vida y en mi vida, el Señor le declaró la guerra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Diga, para cobrar la herencia, diga conmigo, para cobrar la herencia hay que matar al viejo. No vaya a salir con un revólver por ahí, ¿eh? Hay que matar al viejo hombre. Si no matamos al viejo hombre, no hay herencia. Porque la herencia es en el nuevo pacto, es en Cristo Jesús. Es la nueva criatura, la nueva persona en Cristo. Y ahí estamos completos, en Él. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Yo puedo estar en una religión y no estar en Cristo. Yo puedo estar años adentro de una iglesia y no estar en Cristo. Seguir yo haciendo la vida, dirigiendo la vida. Pero estar en Cristo es estar en Cristo. Entonces, cuando estoy en Cristo, no estoy en el hombre adámico. De esto se trata el Evangelio. Por eso Pablo insiste en la renovación del espíritu de la mente. Porque entonces empiezo a pensar diferente, empiezo a creer diferente y empiezo a hablar diferente. Pensar bien, creer bien y hablar bien. Esa es la nueva criatura. Entonces Jesús dijo, soy uno con el Padre, porque pensaba una cosa, creía lo mismo que pensaba y hablaba lo mismo que creía y que pensaba. Era uno. Si estás dividido adentro, si pensás una cosa, crees otra y hablas otra, ahí la cosa está difícil. Eso es como cuando viene un hermano que mucho no lo soportás, ¿viste? El Adán tuyo no lo soporta al Adán de él. Hay un choque de Adanes y de repente lo ves y le sacás una sonrisa, hermanito querido. Entonces pensás una cosa, crees otra cosa y hablas otra cosa. Me voy metiendo despacio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la renovación de la mente nos va transformando. Nos va transformando. ¿Cuántos saben que ya no piensan como pensaban cuando entraron en el camino? Que han cambiado. ¿Cuántos se están preocupando por cambiar su mente, por renovar su mente? A través de la palabra, de la oración. Eso es lo mismo que como yo explicaba ayer en el tema de la guerra espiritual personal, lo que es la oración o la intercesión. Cuando tu vida está basada, que es el primer nivel de fe, es una fe chiquita, que es donde hablas tus problemas a Dios. Señor, ahora necesito
que mi marido cambie. Cambialo a este cabezón que no entiende. Señor, que no me echen del trabajo. Señor, necesito más sueldo. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Señor, necesito lo otro. El primer nivel de fe. Y cuando yo hablo con el Señor y le explico mis problemas, y cuando Él me ve que ya me vengo a poner religioso y hasta que me voy a arrodillar para pedir, y estoy ahí en la presencia del Señor, dice, otra vez viene con lo mismo. Otra vez viene con lo mismo, como si yo no supiera. Ahí en esa situación, hijo mío, donde vos estás, yo no puedo operar porque vos te estás poniendo de acuerdo con tus problemas y no con mi palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si te pones de acuerdo con mi palabra, la cosa funciona. Yo ya sé los problemas que tenés. Pero no me hables de tus problemas, habla de la palabra que yo te he dado, que es la que produce resultados, es la palabra creativa, es la palabra que te va a direccionar al propósito, es la palabra profética en tu boca. Estás hablando palabra profética y entonces hacia allí vas a ir por lo que hables. Porque cuando Adán pecó, perdió el lenguaje. Entonces el enemigo tomó la mente, tomó las emociones, tomó los sentimientos y perdió lo profético. Pero Cristo lo recuperó. Por eso que el comunicador del diseño de la iglesia de Jesús, fundada por él mismo, es el apóstol Pablo. Y cuando leemos los Efesios, nos damos cuenta el diseño, nos damos cuenta cómo Pablo, con mucho amor y mucho cariño, nos trata de una manera para que tengamos éxito. El éxito está en el diseño de Dios para la iglesia, a pesar de que puedas tener luchas y pruebas. Pero el éxito está allí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nuestras convicciones no son firmes o seguras, es porque nuestros pensamientos sufren un choque de ideas. Y necesitamos abrirnos paso para la madurez que nos permita vivir una vida de fe. ¿Cuántos necesitan ir más profundo en la fe? ¿Cuántos necesitan ir más profundo en la fe? Esto es así, hay que ir. Bueno, 2023. Vas a ir más profundo. Porque Dios... 2023, recuerda esta palabra, 2023, este ministerio, con ellos pastores y todos ustedes van a sufrir un cambio. Dije sufrir, pero un buen sufrimiento. Los cambios requieren valentía y humildad. Pero va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque está en el corazón de Dios traer una mayor unción sobre este ministerio para poder arrodillar al gobernador de las tinieblas que está destinado para gobernar en esta ciudad que tiene un principado detrás de la Virgen. Esa Virgen es una pantalla, pero hay un principado detrás, que hay que hacerlo arrodillar, porque toda rodilla se doblará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y para que eso se doble, para que esa rodilla se doble de ese principado, de ese gobernador destinado para operar en esta región, tiene que haber una iglesia intercesora que lo haga arrodillar a través de la palabra profética, una intercesión profética, y eso viene y eso se desata, y Dios va a estar usando a esta mujer que está ahí sentada ahí adelante con un equipo de gente que se va a sumar, que se le va a abrir la intercesión y que va a ser un 2023 diferente, va a ser un 2023 diferente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Alguien con conflictos interiores no puede alcanzar la madurez de una vida de fe. Así que muchos van a ser liberados porque la palabra va a traer luz. Ah, mira, yo estaba tan confundido. Ah, mira, yo me estaba creyendo esto que no era. Y ahora me llegó la luz. Gloria a Dios. Avance. Avance.
Cada vez que recibimos luz avanzamos. Cada vez que recibimos la luz de Dios avanzamos en el camino de la fe. Si no soluciono eso, soy como la ola del mar. No importa qué alto llegue, pero siempre cae. ¿Conoce gente sube y baja? Necesitamos una fe constante que está arraigada y cimentada en la palabra de Dios. ¿Conoce gente que hoy tiene una fe tremenda y al otro día anda por el piso? Hasta no superar los conflictos internos, parte de lo más grueso de los conflictos internos, sos un doble ánimo. Y ahí está el problema. En cambio, la fe que opera por la palabra está arraigada y cimentada a ella, a la palabra. Y no depende de las circunstancias que nos rodean, sino depende de la madurez de la fe que hace que nos paremos firmes en la palabra y todo lo demás, crisis, problemas, situaciones, caigan delante nuestro. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la palabra de fe. Tenemos la identidad en Cristo Jesús. Por eso que parte de la solución a los conflictos interiores es la renovación continua de la mente, la cual nos va a conducir a desarrollar la mente de Cristo. Y Dios va a utilizar, Dios va a utilizar, dígalo con fe, dígalo. Dios va a utilizar mi mente para trabajar con sus pensamientos. Isaías 55 habla de eso. Mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos tus caminos. Y va a usar tu vida, va a usar mi vida en la dimensión de la fe para transmitir su vida a los que me rodean. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, eso es tremendo, eso es tremendo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? La mente no renovada. Y renovar no es siempre descartar o desechar, es hacer como algo nuevo o volverlo a su primer estado. Por eso que eso lo podemos lograr, ¿sabe por qué? Porque Cristo lo logró en muerte y resurrección. Y nos dio el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos lograrlo. Por eso Pablo, siendo el comunicador del diseño, dice, renueven el espíritu de la mente. Pedro tenía un conflicto porque él era judío. Entonces tenía un conflicto, él quería quedarse ahí. Entonces el Señor dijo, con este no puedo hacer mucho. Pues está ahí. Pero yo voy a agarrar a alguien que sí voy a poder hacerlo. Y eligió al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tiene problemas con los judaizantes, tiene unos rollos en la iglesia. Las cartas son todas broncas, la de Pablo. Echa las broncas por todos lados. Claro, porque le hacían la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué le hacían la guerra a Pablo? Porque caminaba en verdad, porque caminaba en poder. Entonces lo trataban de que no era apóstol, le decían de todo, lo trataban de denigrar. Pero Pablo puede decir, yo sé bien a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, él es el comunicador del diseño. Y esto es poderoso porque él habla de la mente. Él habla de la renovación de la mente y del espíritu de la mente. Las palabras son espíritu, no las ves, pero tienen un poder tanto para bendecir como para maldecir. Por eso que necesitamos renovar nuestra mente para recuperar el lenguaje profético que Adán perdió en el huerto y poder cumplir propósito. ¿A través de qué? De la palabra. Todo es a través de la palabra. Yo soy consciente que todo lo que hicimos con mi esposa desde que fuimos llamados hasta el día de hoy, todo fue por la palabra. Le voy a contar alguna experiencia. Cuando nosotros salimos de Arrecifes
La iglesia que fundamos en la ciudad de Arrecifes, en Buenos Aires, hace la década del 90, teníamos problemas económicos, Dios teníamos problemas de todo tipo, porque Satanás se encarga, cuando te va a bendecir Dios, el mismo Dios permite que Satanás te toque en todas las áreas, que te toque la economía, que te toque la salud, que te toque acá, que te toque allá, porque te está probando, porque para depositar su unción, para lo que Él quiere hacer, es necesario pasar eso. ¿Cuántos son llamados acá? Ah, no, a mí me pareció, pero no. Entonces estábamos en una situación que por todos lados, estábamos atacados por todos lados. Entonces el Señor me empezó a sacar para ir a predicar a Estados Unidos. Y yo iba a predicar a Estados Unidos y claro, Dios me bendecía por el dólar. Entonces me bendecía la gente, venía la gente y me decía pastor y me ponía dólar en el bolsillo, de ofrendas de bendición. Y yo llegaba con dólar y cubría los gastos que tenía allá en la iglesia. Y la iglesia no crecía y yo miraba y siempre éramos los mismos 20. Contándolo de adelante para atrás y de atrás para adelante no se multiplicaban, eran siempre los mismos. Entonces, claro, había una crisis en la cabeza y entonces estaba la duda del llamado, estaba todos unos rollos que usted sabe, ¿no? Como que el enemigo se pone ahí con todo. Y bueno, llegamos a Estados Unidos porque conozco a un pastor que se llama Fran, dominicano, y yo voy a un congreso en Venezuela. Esto le va a ayudar, este testimonio. Voy a un congreso en Venezuela, en el Poliedro de Caracas, hace muchos años, donde estaban hablando del tema de lo apostólico y de todo esto, y yo no entendía nada porque yo no conocía nada de esto. Y como Dios me usaba por liberación y sanidad, no sabía mucho la palabra tampoco, entonces fui como para aprender, para ver qué pasaba, y de repente estamos en un hotel y vamos a subir en el ascensor del hotel un grupo de cristianos que venían de Estados Unidos, de varios países. Y íbamos apretados en el ascensor al cuarto piso, estábamos todos en el cuarto piso, y de repente el Señor, yo al lado mío tenía una anciana así, más o menos de esta estatura, y el Señor me dice, metele la mano que está enferma. Y como yo siempre fui muy intrépido, digamos, ¿no? Entonces le metí la mano en la cabeza y le dije, sé sana en el nombre de Jesús. Y se sintió un ruido a hueso de cadera. Y salimos todos en el cuarto piso hablando en lengua. Y estaba el poder de Dios ahí, bajó adentro del ascensor. La mujer me agarraba las manos, todo. Yo me sentía como esos santos que ponen la mesita de luz, ¿vio? Me besaba la mano la mujer, me dice, el Señor me tocó, me sanó, toda transpirada. Me dijo, yo me congrego en New Jersey. Me dice, venga a mi casa, yo lo hospedo, lo llevo a mi iglesia, todo. Yo dije, bueno, está en la emoción, me dice algo, bueno. Y le tomé los datos, y estando en Arrecifes, que para comer teníamos que orar, no era dar gracias por los alimentos, no, era orar para comer. Entonces me dice el Señor, llama a la viejita. El Señor es muy cariñoso, ¿no? Llama a la viejita. Y yo digo, no tengo ni para el colectivo. Y el Señor toca a una mujer de 50 kilómetros que nosotros la administramos en la familia y todo, en Pergamino, un lugar que se llama Pergamino, y me dice, pastor, tengo una bendición para llevarle. Bueno, venga, qué sé yo. Y viene y me trae $2.000 que había vendido no sé qué propiedad y sintió de sembrarlo en el ministerio. Me saqué el ticket y aparecí en Nueva York. Y cuando aparezco en Nueva York me va a buscar la viejita con un colombiano grandote como de 2 metros, que ni bien llego me regala un auto el tipo. Era esas palanganas americanas grandes, esas que tienen como 12 cilindros. Dijo, ¿qué hago con esto acá? Las cosas que hace Dios. Bueno, aparezco en una casa, en un basement ahí, predicando, me traían gente, enfermo, liberación, sanidad. Y llega Frank con su esposa, que era un pastor que tenía una iglesia, la tiene en Queens, y le estaban haciendo una división, Dios me lo revela. Y se lo digo. Y cuando le digo eso, la mujer cae de cabeza al piso, el hombre se queda así, duro, y viene y me dice, el domingo venía a predicar a mi iglesia.
Fui a predicar a la iglesia, Dios obró allí en la iglesia, una iglesia grande, 2 cultos, tenía más de 1000 personas ahí. Y me dice, tengo una conexión con vos, me dice. Digo, yo creo en las conexiones divinas. La cuestión que este pastor, sin conocerme, me dio un dinero durante 1 año y medio, me hizo la visa religiosa y me dijo, abrí una iglesia en Estados Unidos. Le dije, yo siento la carga en Miami. Y me dice, hacia allá vas, me dijo. Llegamos a Miami. 1 año y medio me sostuvo. Claro, yo acostumbrado a vivir por fe me sentía el asalariado. Si había que orar para comer. Al año y medio me sacó la vianda y el Señor ahí empezó a prosperar la iglesia. Y empezó a prosperar la iglesia. Y empezó a prosperar la iglesia. Y allí fundamos el Centro Cristiano Adonai. Durante 20 años lo pastoreamos antes de viajar ahora a Argentina. Y la iglesia sigue, vamos para el 3er culto el domingo. Tenemos una radio FM, tenemos un canal que se llama Alerta TV. Y ahí estamos, y todo empezó por un milagro adentro de un ascensor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? ¡Gloria a Dios! Para Él no hay nada imposible. Ahora, si le tenés miedo a la gente, ay no, ¿para qué se acercará al lado mío? ¿Qué querrá? Te encerrás vos mismo. No te olvides que tenés el poder de Dios. Nadie te puede hacer daño si estás con Él. Porque tenés la palabra de bendición. Entonces fíjense en lo que Dios puede hacer con una conexión. Cuando Dios te quiere bendecir, te conecta con gente. Y cuando el diablo te quiere maldecir, también te conecta con gente. Es un paralelo. Entonces fíjense en lo que puede hacer Dios a través de creerle y a través de animarte. Yo llegué a Nueva York que yo digo, espero que esta mujer me esté esperando, si no, ¿qué hago yo acá? Pero el Señor tenía todo programado. Porque el Señor sabía que nosotros, cuando yo estaba llegando la primera vez a Nueva York, el Señor sabía que con Emilia, mi esposa, íbamos a estar 20 años allí. Íbamos a fundar una iglesia. Íbamos a hacer seminarios de liberación. Íbamos a hacer capacitación en el tema de la liberación. ¿Y saben por qué? Porque al comienzo yo no lo entendía cuando empezamos a trabajar con Anacondia en las campañas y fuimos instruidos por Pablo Bottari por el tema de liberación. Y en la década del 90, y desde ese entonces hasta el día de hoy, hace 30 y pico de años que estamos trabajando en el Ministerio de Liberación. Y eso ha ayudado a mucha gente y a veces no te das cuenta en el comienzo de una bendición a dónde Dios te quiere llevar. Por eso debes creerle, debes estar abierto, debes quitar el pie del freno. Esto es como cuando viene un predicador nuevo, ¿no? Yo sé, los primeros 10 minutos acá me estuvieron estudiando algunos. Vio que están los estudiadores en la iglesia. ¿Es de Dios o no es de Dios? Esas cosas suceden hasta que se va rompiendo la cosa. Entonces, quitar el pie del freno, porque si no, capaz que Dios te quiere sanar de un tumor y te perdés la sanidad por estar estudiando al tipo que está predicando. ¿Aló? Y no te abrís a la palabra. Vio que tenemos prejuicios nosotros. Entonces, lo que primero se manifiesta son los prejuicios muchas veces. Entonces empezás a mirar a través de los prejuicios y te estás perdiendo el enfoque de Dios. Eso es muy importante. Por eso que en el camino del Señor hay que ser intrépido. Los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes tenemos acá en esta mañana? ¿Cuántos valientes hay acá en esta mañana? Si usted es valiente, apláudase a sí mismo entonces, en el nombre de Jesús. O sea que renovar la mente, el renuevo traduce en el hebreo vástago o retoño.
¿Vio cuando usted corta un pedazo de árbol y lo deja ahí y dice, bueno, acá se muere este pedazo de árbol y le empieza a salir un retoño? Empieza a salir una ramita. Eso es lo que hace el Señor con nosotros a través de la renovación de la mente. Entonces necesitamos esa renovación, es lo más importante. Pablo enfatizó mucho eso. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente me va a equilibrar en mi autoestima, en la identidad en Cristo. Ayer decíamos que Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que le fue dada. Entonces mi fe va a funcionar conforme a mi autoestima. Si yo me creo el último orejón del tarro y ando por allá abajo, la fe no funciona por más que quiera. Entonces yo necesito la identidad en Cristo, necesito saber quién soy. Y eso me lo va a traer la renovación de la mente. La identidad en Cristo Jesús. Yo venía en el avión y tenía una persona sentada al lado, entonces ni bien íbamos a arrancar, la persona agarró y se empezó a persignar. Y yo dije, porque no sabe, porque yo soy hijo de Dios y como yo vengo en este avión, el avión no se puede caer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo se va a caer si hay un propósito? Vio que hay a veces esos accidentes y no se salva a nadie, menos uno que se salvó. Había un propósito. Diga, Dios es un Dios de propósito. Diga, voy a resurgir. Voy a revivir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos por más. ¿Cuántos van por más? Gloria a Dios. La renovación es algo natural. El cuerpo se va renovando. Cuando deja de renovarse, comienza a envejecer. La renovación es parte de un mecanismo de la vida. Necesito renovarme. La fe necesita un renuevo. Ese renuevo viene por la revelación de la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo confieso la palabra, la hablo, la escucho, la hablo, la escucho, la hablo, la escucho, eso genera fe. Hablo problema, escucho problema, hablo problema, escucho problema, hablo problema, escucho problema, eso genera problema. Gloria a Dios. Aunque parezca muy sincero los síntomas y todo, habla la palabra. Habla la palabra y eso se va a ir. Yo tuve una batalla durante 9 meses porque no había medicamentos. Yo tenía ganglios, tenía los pulmones con tuberculosis. Estaba hecho un desastre por el virus. Estaba verde. Y el pastor me hizo un discipulado personalizado y me enseñó a hablar y a confesar la palabra y me enseñó parte de esto que yo estoy hablando en este día. Y comencé a hablar y era una lucha. A veces yo me agarraba como una fe y me acostaba y digo, estoy sano. Y a la mañana me levantaba enfermo otra vez, con todos los dolores y todos los síntomas. Y fue una batalla. Al principio empecé a repetirlo como un loro. Por tu llaga fui yo curado, por tu llaga fui yo curado, por tu llaga fui... No funciona. Hasta que no se hace rema. Y en 9 meses se hizo rema. Y en el ayuno y la oración intercesora en lenguas, tuve la experiencia que salió un demonio que el Señor después me dio entendimiento. Dice, la maldición de pecado estaba dentro tuyo. Es un demonio. Y fuiste liberado. Y el Señor me sanó y me restauró. Y restauró mi mente. Yo tomé mucho ácido lisérgico, LSD, los psicodélicos, en la época de los hippies. Y eso daña la corteza cerebral. Yo me acuerdo cuando empecé en el centro de rehabilitación a leer la Biblia, empezaba por un renglón y me iba 4 renglones para abajo. Y no entendía lo que leía. Mi mente estaba destruida, pero destruida de verdad. Ahí en el libro están las fotos de mi testimonio, de todo el proceso. ¿Y saben lo que me ayudó? La renovación de la mente. El renovar la mente por la palabra me dio salud, me dio vida. Me hizo un ser nuevo. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces voy a ir cerrando con esto.
Debo basar mi fe en lo que Dios me habla, en lo que Dios me dice. La fe que nos permite vivir en la realidad de Dios es aquella que nos impulsa a pararnos por la palabra por encima de los que nos rodea. Hoy podemos vivir en la realidad de lo que nos rodea o en la realidad de Dios a través de la palabra. Hay cosas feas, ¿no? Y vienen peores, ¿ok? ¿Cuántos saben? Está escrito. Yo no puedo cambiar la escritura, ni vos ni nadie. Yo me necesito prepararme, día a día, renovar mi mente y fluir en el Espíritu, para que lo que nos rodea, que se va a poner fuerte, no afecte ni te desenfoque. Por eso la palabra dice que los días son acortados a causa de los escogidos. Acá necesitamos un trabajo diario en la palabra, en la intercesión y en la oración. Acá hay personas, por ejemplo, que no pueden orar, que oran un poco cuando llegan a la iglesia el domingo o el día de culto, pero en la casa no tienen oración personal con Dios. En la casa la opresión de la situación, de los problemas, es fuerte y no les permite abrir la boca para orar. Y cuando oran, oran las circunstancias. Necesitas salir de ahí, no es tu lugar. Tu lugar, escogido por Dios, dice la Escritura que es estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y eso es intimidad, es poder y es descanso. El que está sentado está descansando. Entonces, eso te libera del problema y de la crisis, de la opresión. Yo no tengo tiempo, algún día tal vez lo haremos, pero en los principios de liberación, Satanás actúa de 4 formas: la opresión, el tormento, la posesión y la enajenación. En la opresión es algo externo, permanente, y actúa con el fin de vencer tu resistencia. Tu resistencia es la palabra. Si no tenés palabra, él vence la resistencia poca que tenés, porque no le podés resistir, porque no hay palabra, rema. Entonces oprime, hasta que le abrís la puerta a la falta de perdón, al temor, muchas cosas que podés abrir la puerta, y te empieza a influenciar y empieza a gobernar áreas de tu vida. El alma es la mente, la voluntad, las emociones y los sentimientos. Te puede tocar la voluntad, que es el deseo de hacer o no hacer, y te empieza a manipular. O te empieza a manipular las emociones, o te lleva al pasado. El pasado ya no existe. En el único lugar que existe el pasado es en tu mente. Para Dios ya no existe. La fe es del presente, la fe es aquí y ahora. Por eso Jesús le enseñó a su gente: no te preocupes ni estés ansioso por el día de mañana. El pasado ya pasó, no existe. Entonces, el problema es el mañana, el no saber qué va a ocurrir en mucha gente, y no puede descansar, se estresa, la ansiedad. Ahora le llaman estrés, Jesús le llamó ansiedad. Entonces, el aquí y ahora es la fe. Yo aquí y ahora estoy disfrutando este momento. Voy a disfrutar dentro de un rato cuando algunos de ustedes sean sanados. Y después voy a disfrutar cuando el pastor me invite a comer. Ya lo até, no puede decir que no. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron la palabra esta mañana? Bueno, les prometo, si ellos quieren, los pastores, en algún momento, en otro viaje, nos metamos de cabeza en el tema liberación. Amén. ¿Cuántos desean eso? Es importantísimo, ¿eh? Es lo primero que Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. O sea, hay una batalla real que nosotros tenemos poder para ejercer la victoria en cada una de ellas, de cada batalla. Amén.